bien, bienvenidos a la Cuadratura del Círculo. Estamos ahora con el economista Carlos Adriancén, que es decano de la Facultad de Economía de la UPC, y con Gonzalo Prialé y Fernando Sillonis, de IIG. Y bueno, vamos a conversar de un tema, digamos, interesante, claro que difícil de cuadrar. Se trata de lo siguiente. Si la situación económica no se recupera en alguna medida importante, digamos, para el próximo año, los primeros 3 meses del próximo año, la situación económica es muy difícil para la gente, y al mismo tiempo, por ejemplo, la crisis política, la anarquía se mantiene, la delincuencia se incrementa y todo lo demás, tendríamos un escenario que podría, digamos, fomentar el éxito de propuestas muy populistas, propuestas electorales, digo, muy populistas, incluso autoritarias, un populismo autoritario podría terminar ganando las elecciones. Entonces es importante saber cómo viene la economía los próximos los primeros 3 meses del próximo año, cómo va a estar la gente en ese momento, va a estar mejor que ahora, va a estar atravesando muchas dificultades, para conocer cuál va a ser, digamos, el escenario en que la gente va a ir a elegir. Eh, Carlos, no sé qué nos puedes decir tú sobre eso. Es difícil, ¿no? Es difícil proyectarse, pero ¿qué nos puedes decir cómo va a estar la situación? En realidad, en primer lugar, estoy encantado de estar en la cuadratura del círculo y definitivamente tu pregunta implica una cuadratura de un círculo recesivo pronunciado. En perspectiva, solo hemos tenido recesiones de esta magnitud que fluctúan entre -15 y -20%, en el último siglo 4 veces, y esta podría ser una de las más espinosas y difíciles, porque cuando la recesión no es de 3 o 4%, hablar de rebote se enfrenta con que los impactos afectarían los cimientos, es decir, afectarían el tamaño de la inversión para nuevos negocios, afectarían la tasa de informalidad y definitivamente harían que el rebote, ojalá me equivoque yo, no dibuje una B, sino más bien una letra U. En realidad, lo primero que me gustaría hacer para hablar del tema es describir lo que está pasando este año, como la antesala al primer trimestre del próximo año. Los dos sectores que mejor performance vienen publicando cifras son el sector agrícola, con alrededor de 3 a 2%, con una ligera tendencia lineal de caída y proyecta un año de 2,5%. El sector pecuario, que es uno que tiene cifras más bien consultadas por teléfono, si cabe el término, que está creciendo menos como el resto de la economía, que podría llegar al año más cerca de 0 que de 1, con una fuerte correlación para esta proyección. Preocupa hidrocarburos y preocupa minería metálica, que ya están cerca, minería metálica de -12 y podría proyectar un valor más cercano a 20 que a 15, e hidrocarburos. De nuevo, estoy leyendo cifras, no me culpen a mí. Yo solamente estoy haciendo la proyección de los promedios móviles. Trae buena noticia pesca, en cambio, que venía cayendo al 25 y podría llegar a caer en 10 a fin de semestre, como antesala al trimestre. Manufactura no primaria, esa tiene una tendencia muy dolorosa, si cabe el término. La pandemia le ha dado muy fuerte y de crecer cerca de 1% antes de la pandemia. Con las últimas cifras disponibles está a -15 y podría cerrar el año también cerca del -20, si es que no más, siguiendo la tendencia. En cambio, recursos primarios, como es muy vinculado a pesca y también es muy fluctuante, nos daría un crecimiento, un decrecimiento de 2%, lo cual es muy resiliente para el tiempo. Finalmente, el sector más importante, no finalmente, pero el sector más importante de la economía, Fernando, es el sector otros servicios. Mueve el 42% del PBI. Y ese tiene una tendencia feucona. Está en -6 a julio y posiblemente, si se comporta la economía como se ha comportado desde el 19, entonces estaría más cerca de -10 o -12 y eso pesa mucho
en la proyección del año. Finalmente, el sector construcción, ese es el que tal vez a Gonzalo no le gustaría que hable porque está con una proyección para el año de -40 y va en -20, porque la tendencia ha sido tremenda. Y yo, en lo personal, creo, dejo la pregunta de qué tanto van a cambiar las condiciones en las que opera la construcción en ese momento, como para esperar una mejor evolución. Comercio también tiene una tendencia que dibuja hoy se acerca al 20% para fin de año. En cambio, y el último, el sector más citado como proyección para el año y llegada al trimestre es electricidad o utilities. Y ese está en -6, yéndose para, como casi todos, algún lugar cercano al 15%. Si descomponemos por grupos, aquí vale la pena destacar algo positivo, a julio, perdón, en trimestres, a junio, estamos más preocupados por los no primarios que por los primarios. Los no primarios caen 6, los primarios caen 6, los no primarios caen 9. Esto es algo que nunca hemos visto. Ni al más bonito y al más positivo de los economistas le ha visto estas cifras. Y por eso dibujan un primer trimestre del año en medio de una recesión fuerte, a menos que a partir de agosto esté pasando un milagro que no estamos viendo en los indicadores tempranos. Sobre todo cuando miramos el crecimiento de la demanda interna, que es consumo, más inversión, más gasto de gobierno. Ese proyecta alrededor de 15, yo diría que está en el espectro de 15 a 20%. Miro con mucha preocupación la conexión marcada que ha tenido históricamente la evolución del PBI con construcción, que cae mucho, y también con la variable demanda, sin considerar inventarios, porque en medio de una recesión de esta magnitud, los inventarios se acumulan muchísimo, porque no solamente no venden, sino que no pueden vender por los protocolos. Y aquí viene la complicación. Empresas que tienen costos más altos para poder vender, y estos costos implican precios más altos que comprimen las demandas. Por lo tanto, cuando alguien me dice que el próximo año vamos a tener una recuperación rápida, en un contexto donde la inflación viene subiendo muy lentamente, estaba muy bonito, cerca del 1%, ahora estamos en 2.2%. No les cuento las proyecciones de exportaciones y de inversión trimestrales porque vienen muy feas, y donde el déficit fiscal ha agarrado la escala que todos conocemos. A julio tiene una brecha anualizada de 12.000 millones de dólares, de los cuales 9.000 se están cubriendo con aire de los privados, es decir, financiamiento interno neto. Por eso el Fondo de Estabilización ha quedado medio ral. A mí, en lo personal, me preocupa más que el trimestre lo que viene después. Los próximos 2 me preocupan un poco. Y eso podría ser mi introducción. Todo esto es, eso sí quisiera decirle, muy sensible a un ceteris paribus, a un que nada se mueve en términos del estilo de política económica. Y yo espero que la ministra Alba cambie muchas cosas, pero no hay ninguna evidencia que eso sucede. No veo shock de términos de intercambio. Tampoco, o sea, es tan grande el déficit proyectado por el marco macroeconómico mundial, 11% del PBI. Y Dios quiera, no, tampoco veo un escenario en que terminemos votando por un Antauro, que afectaría cualquier proyección pasiva mucho más duro, si es que en marzo un vociferador que genere desconfianza estuvieron moviendo el dinero. Gran responsabilidad de los candidatos de encandilar a la gente. Pero en fin, esta es la proyección de un profesor de economía que aquí nomás se queda porque las proyecciones pasivas no se las quiero mostrar para el año 2021 y 2022. No se puede, dependen de demasiadas variables. La incertidumbre es muy grande y el impacto a la pobreza también. La pregunta sería cómo es que la cosa puede evolucionar en el primer trimestre del próximo año. Digamos, ¿se está haciendo o no se está haciendo lo necesario para recuperar la economía lo más rápidamente posible?
Si uno ve las cifras de inversión pública, por ejemplo, estas están cayendo cada vez menos, por decirlo de alguna manera. Creo que en agosto han caído, ha sido menos 18%, pero llegó a ser pues, menos 90 o menos 80% hace 2 o 3 meses. Entonces, claro, si el gobierno dice que la inversión pública ya va a estar en el 100% en 1 o 2 meses y el programa este arranca Perú lentamente, todavía no arranca realmente bien, creo que tiene un avance del 5%, si llega a arrancar bien, entonces digamos que para noviembre, diciembre, quizás algunas ruedas ya estén funcionando, es decir, la inversión pública ya esté mucho más acelerada, y entonces eso podría ayudar en algunos casos. La exportación minera ya prácticamente ha llegado a los niveles de la prepandemia. O sea que, no sé, la pregunta es, ¿qué se puede hacer qué debería estar haciéndose para acelerar este asunto, ¿no? Para llegar al primer trimestre del próximo año con una situación un poco más aliviada para la gente, ¿no? ¿Qué debería hacerse? Definitivamente tú lo has dicho, ejecutar mejor para quebrar lo que se registra a julio, una caída anualizada de la inversión pública de menos 15. Esas son cifras. Yo cuando veo a alguien que me habla de un mes y lo comparo con la tendencia, y la tendencia implicaría que la foto puede ser mucho menos fea para llegar al trimestre del próximo año si es que se ejecutase. Si me dices que, si yo pienso que es verosímil una reversión significativa, una V en inversión, no lo veo por la propia inercia de la gestión pública de estos tiempos. Nos hemos deteriorado en términos de cuadros técnicos. Parte del problema es ese, en este momento. Más esperanzas tengo de que en la llamada fase 4 se deje de trabar tanto y haya una respuesta más significativa en términos de inversión privada, gastos de construcción, menos deterioro sobre todo de otros servicios. Eso podría dibujar las cosas significativamente. Pero cuando yo veo que los domingos a uno lo dejan salir, pero no en carro, encuentro que la política del anterior ministro de Salud sigue vivita y coleando. Entonces, yo no soy adivino, no hago esa proyección, pero la inercia, si es que seguimos como estamos, cierra el año con una de las peores recesiones de la historia del Perú, y estas no se revierten así, por más que yo quisiera decir lo contrario. Normalmente nos roban 1 o 2 años. Todas las mega recesiones nos han robado 1 o 2 años. No sé. Mérito de ley y NIEI incluidos. Bueno, Carlos, quería decir, bueno, brevemente, tenemos entonces un panorama complicado. Retador. Claro, sería inaudito que súbitamente se produjera un milagro de recuperación. Y no se trata acá de ver el vaso medio lleno, sino de pisar tierra. Hay cosas que son como son, pero pueden mejorar. Mi duda grande es que si el estado disfuncional que tenemos continúa a cargo y no hay forma de reemplazar al Estado, no importa a quién elijas, la capacidad de gestión pública seguirá siendo la misma. Eso no ayuda. Las instituciones, tú lo has dicho en algún artículo que he leído, son disfuncionales. Y por otro lado, los electores actúan irracionalmente. Esa era una duda que tengo. ¿Tú crees que el tema de la irracionalidad del electorado va a funcionar en un momento tan crítico como este, nunca visto antes? Uno de los libros más interesantes que le recomiendo a los televidentes de este programa es uno de Bryan Caplan, que se llama, pero tiene que ver con la votación irracional. Dice que es tremendamente racional votar irracionalmente, porque la gente ha sido educada creyendo que este país es rico. El problema del Perú no es la pobreza, sino la desigualdad. La gente cree que el gobernante más corrupto del país es o Alan García o alguno, y en realidad el índice de percepción de corrupción de una institución inimputable de neoliberal como es Transparencia Internacional hace que el último gobernante sea el que tiene mayor percepción de corrupción.
porque contra más inflamos el gasto público, el índice de percepción de corrupción sube y cada año la variable controla la corrupción en el Perú se deteriora. Entonces, en este momento, lo que tenemos es una tremenda inercia que quien esté en el gobierno el próximo año deberá revertir, porque no hay cuadros en los ministerios y hay instituciones disfuncionales y electores que creen que de verdad la corrupción es macro cuando es micro. El grueso del daño que da la corrupción no lo hacen los presidentes ni los ministros. Entonces, el candidato, Fernando, no vayas a escuchar esta parte, que quiera ser elegido, le debe hacer caso a Paul Samuelson. Tiene que repetir lo que el elector quiere escuchar, aunque sepa que nunca va a pasar eso. Suena cínico, pero uno de los más respetados economistas progresistas del siglo pasado es Paul Samuelson. Y es una frase inteligente. Hay que transmitirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, no dejar que Antalo sea quien se los repite. El presidente de Brasil no llegó de casualidad al poder. Tenía todo en contra, hasta quien contaba los votos. Pero el pueblo está harto de lo que está viendo, de este nivel de pobreza. Lo están lanzando en la informalidad. Y las proyecciones de pobreza no se las voy a contar, porque no hago proyecciones, pero lo que he hecho para mí, con toda la desconfianza del caso, y para discutirlo con alumnos en los talleres, es muy feo. O sea, si es que los años malos afectan a los años siguientes, en la forma en que el ejercicio lo hace, y la elasticidad de crecimiento respecto a la pobreza se mantiene, la caída, la elevación de pobreza va a ser significativa. Es muy importante que el candidato infunda confianza. No caiga en la idea de defender fetiches. Se trata de infundir confianza de que este país va a crecer mucho. Al menos esa es la opinión de política de un economista. O sea, en esto no tengo temor en equivocarme, porque no soy politólogo. Omar Aguapar es el director de la carrera de Ciencia Política. Fernando, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, tiene razón Carlos. Digamos, si todo sigue igual, yo creo que estamos camino al infierno, ¿no? Eso me queda clarísimo. Porque antes de la pandemia ya estábamos desencarrilándonos, ¿no? Ya estábamos apagándonos, ¿no? Entonces, ya entiendo por qué Carlos dice que es muy difícil proyectar porque hay demasiadas variables. Lo que quiero decir es que analizando, ¿no?, el despilfarro grosero del Estado, en lo que yo llamo, entre comillas, los Richard Swings, ¿no?, esa burocracia, esas consultorías, esos servicios profesionales que no brindan ningún servicio y que constituyen una porción enorme del presupuesto. Entonces es muy fácil racionalizar eso, ¿no?, reducir ese gasto absolutamente innecesario y propiciar dinamismo económico, ¿no?, a través de infraestructura por el lado del Estado, ¿no? Eso ayudaría. La simplificación administrativa, que son medidas relativamente sencillas, eso propiciaría la inversión. Estaba viendo ayer, el cobre está a $3 la libra y el oro está a $2.000 la onza. Son precios similares a los del 2011 que hizo el boom minero, ¿no? Y los dos principales metales están subiendo, están en alza, no es que están arriba, están en alza. Entonces, es decir, la suerte que tiene el Perú es única, ¿no? Para una coyuntura tan adversa, por la minería podría venir un shock de recursos a las actividades en operación y un shock de inversiones para los 50 proyectos que están esperando permisos, porque no están bien maduros muchos de ellos. Yo creo que hay una posibilidad de salir estupenda, y no es demagogia. El problema, como dice Carlos, es cambiará de actitud el gobierno. Ese es el tema, ¿no? Una decisión que no implica ningún costo, pero es cambiar de actitud, facilitar el proceso de inversión, nada más. Con eso saldríamos, pero la duda es si lo van a hacer o no, ¿no? Sí, Carlos. Yo me muero por decir algo positivo. Y voy a decir que vamos a rebotar. El problema es cuándo.
y tú lo has dicho con nitidez. Yo de cuando en cuando converso con los alumnos de la facultad, los visito habitualmente y les hago la pregunta, ¿por qué nos estamos hundiendo tanto? Entonces uno me dice, oye, porque tengo preparadas las cifras, lo que pasa es que es el virus. Entonces les muestro las cifras, que hay países que crecen 3%, que caen 3%, la mayoría, y que Perú, que es el campeón de caída, con entre 15 y 20. ¿Y qué otra razón encuentran? Que me dicen, oye, es el riesgo político del país. Y el Perú tiene el mejor riesgo político de América Latina en este momento. No sé si es mucho consuelo, pero es el mejor y lo tiene desde hace más de 10 años. Entonces esa variable no ha precipitado esta caída tremenda. Otros me dicen, pero somos los cholos, que somos muy informales. Bueno, hay países que tienen 90% de informalidad, según el Banco Mundial, que tienen mucho más informalidad que nosotros. Entonces, tampoco somos los cholos. Entonces aparecen mis amigos, Waldo Mendoza y la gente del Frente Amplio. Dicen, no, esto es un shock externo. Y lo que tú dices es cierto. No solamente esos dos metales, sino los términos de intercambio elaborados por el Banco Central se mantienen 40% más alto que en la época de García. Tenemos excelentes precios, pero tenemos trabas, tenemos protocolos que hacen que la minería no esté exportando como debería y la economía se esté cayendo. Aquí es la política económica. La ministra es una gran dama, pero tiene peores cifras que Vázquez Bazán. Vázquez Bazán queda regio al lado de ella en términos de cifras. Y este es el reto, cambiar la política. Bueno, claro, ahí quizá el gran tema es porque el gobierno es un gobierno muy timorato, digamos, es un gobierno ya también de salida, pero siempre fue así. Es un gobierno que no toma decisiones y que no toma las decisiones difíciles de tomar, sobre todo. Han mencionado el tema de la minería, olvídate pues de tía María. Ya el ministro declaró que solamente se llevarían adelante los proyectos que tienen consenso. De aquí a las elecciones no hay ningún proyecto nuevo que vaya a entrar en construcción, quizá Corani con suerte, ¿no? Pero hay otros proyectos que se podrían impulsar, pero no hay ese empuje, no hay esa decisión. Los temas que tienen que ver con flexibilizar, por ejemplo, la contratación laboral, que es algo fundamental, es decir, que para recuperar la economía tienes que restablecer niveles de libertad económica que incluso mayores a los que existían antes de la pandemia. No hay hasta ahora ninguna decisión. El Ministerio de Trabajo no ha flexibilizado absolutamente nada en lo que se refiere a contratación. Por temor, yo no sé a quién. En este momento, flexibilizar es recuperar empleos. Se flexibiliza para recuperar empleos, ¿no es cierto? No se está haciendo. Entonces, las grandes obras que podrían significar un impacto importante, por ejemplo, Chavimochi, Majes-Siguas, están trabadas en el caso de Majes-Siguas, porque simple y llanamente el gobierno regional de Arequipa no quiere aprobar la nueva adenda o no quiere dar pase, en fin, a lo que se requiere para sacar adelante el proyecto, porque se insiste en una parcelación de 5 hectáreas, es decir, al viejo estilo del antiguo Majes, una cosa increíble. Y entonces no hay manera de destrabar eso, porque el gobierno no tiene fuerza, no tiene capacidad de persuasión, no es capaz de, digamos, retraer el proyecto al gobierno central. Chavimochic no sale porque nadie quiere firmar, y entonces hay un conjunto de bloqueos por todas partes que dificultan las cosas, y no hay digamos, por el otro lado, claro, parecería que así se empieza a contener la hemorragia populista del Congreso, porque esa conversación entre Merino y Vizcarra habrían llegado a unos mínimos acuerdos para, por lo menos, por ejemplo, en el caso de la devolución de las ONP, perdón, el proyecto de congelamiento de deudas, que es un proyecto que ni siquiera ha sido aprobado todavía en el Congreso. Ya el gobierno está planteando un nuevo proyecto, pero que también incluye reajustes en la tasa de interés, es decir, control de la tasa de interés, es decir, pero menos grave que lo que plantea el Congreso. O sea que van a llegar a un término, en fin, no sé si se va, digamos, pero cabe la posibilidad que empiece a contenerse esa hemorragia, lo cual sería una buena noticia, ¿no? Porque si no, la cosa es, en fin, no sé,
Si la vacuna apareciera en el primer trimestre del próximo año, las perspectivas serían mejores. Claro. Pero el gobierno no es capaz de trabajar junto con el sector privado para identificar, probar y aislar a los infectados y llevarles alimentos. Entonces no lo hace bien y por lo tanto podría haber una segunda ola que no sería controlada, ¿no? Eso sería también nefasto. En fin, no sé. Yo tengo que agradecerle a la pandemia que me ha dado algún tiempo más sobre mi labor administrativa para estar jugando con cifras. Y terminé una vieja investigación sobre el efecto de la ideología sobre el crecimiento, sobre la corrupción, y para ello uso encuestas de libertad política, de libertad económica y de respeto a la propiedad privada para explicar, por ejemplo, la tasa de corrupción del país o su ritmo de crecimiento. Y el mundo, Jaime, está dividido en dos países, o en dos tipos de países. Los que oprimen las libertades y no respetan a la propiedad, todos son corruptos y pobres. No importa la retórica. Y los que tienen libertades políticas, son muy importantes las políticas, que hemos estado erosionando, económicas, y respetamos los contratos, esos países todos son ricos. No importa que se llamen Suiza o Suecia o cualquier otro país que algunos tontamente llamamos socialistas, porque en los hechos tienen índices de liberalismo económico mucho más altos. Y los latinoamericanos, gran parte de ellos están en rangos semi-marxistas. Y es lógico que seamos pobres. Vizcarra es un gobierno de izquierda, bien de izquierda. ¿Qué ha hecho sino oprimir libertades políticas, reducir libertades económicas y no respetar derechos de propiedad acá? Aquí hasta a un tipo se le ocurre y se pone a acotar. Acota tributos sin tener mayor fundamento, el tribunal fiscal lo refuta y sigue flotando el muerto y ahora todos nos damos golpe de pecho porque la SUNAT ganó acotando algo que no está claro si debió acotar. Entonces todo eso configura un régimen de izquierda. El lector no es tonto, será emotivo, pero no es tonto. Necesita esperanza frente a la desesperanza que le ha dado la izquierda en el gobierno, porque es lo que tenemos. Si no lo quiere llamar izquierda, bueno, son opresores de libertades y opresores de respeto a la propiedad privada, que es mi definición de marxismo. O sea, son mucho más marxistas que los que se llaman socialistas en Europa. Y eso nos ha hundido como país. Es un gran reto para un candidato enfrentarse a esto. Bien. Bueno, Carlos, había otro aspecto es, ya que mencionas que los electores al final votan por lo que les gusta oír, me imagino que a todos les va a gustar oír de que podemos reactivar la economía y salir adelante y el futuro va a ser mejor y probablemente se inclinarían a votar por aquel candidato al que le crean que puede hacer eso. De repente un candidato de un extremo, la gente piensa, bueno, nos está ofreciendo cosas imposibles y otro es creíble porque tiene trayectoria o sus ideas transmiten una sensación de... Yo me atrevería a decir, perdón. ¿Cómo compondrías tú una oferta reactivadora? Sé que es mayúsculo, pero a ver, tu capacidad de decir... Es bien fácil. ¿Qué nos ha traído a la mega recesión? Si tenemos excelentes precios, protocolos irracionales, un déficit fiscal que succiona 11 puntos del PBI de recursos, de cuales 9 o 10 son del sector privado. Eso está tumbando la economía. Eso es lo que los economistas llamamos desplazamiento de gasto público por gasto privado. Trabamos todo con protocolos, elevamos costos. Bueno, hay que hacer lo contrario. Y eso va a reactivar la economía de manera contundente. ¿Qué le recomendaría a un candidato? Te voy a cambiar. Que no se parezca a Vizcarra, porque la gente sabe que lo que lo ha desgraciado es Vizcarra. El que se parezca a Vizcarra no va a recibir voto, por más que la prensa tenga las preferencias que tiene. Ya no le creemos. Por eso, para un conversatorio de este tipo, gracias a Dios es que existe la cuadratura del círculo. Se puede hablar y se puede discutir. Bueno, en realidad, claro, hay dos tipos de ofertas posibles, ¿no? Ante una situación económica complicada para la gente,
hay la oferta que estamos hablando. Señores, ahí se necesita, para salir de esa situación necesitamos mucha más inversión privada, necesitamos liberar trabas, establecer más libertades para invertir, flexibilizar, en fin, simplificar las normas, desregular. Necesitamos hacer que todo el mundo pueda crecer. Esa es una oferta. La otra es, señores, estamos muy mal porque hay unas grandes empresas que se roban se roban la plata del pueblo, y entonces hay que redistribuir la riqueza, hay que estatizar, en fin, hay que intervenir esos monopolios y redistribuir el dinero en la gente. Son las dos ofertas posibles. Por eso creo que quizá no va a haber lugar para el centro en estas elecciones, ¿no? Sino para estas dos ofertas claramente mencionadas, dichas. Yo pienso que Bolsonaro la tenía muy difícil en Brasil. Todo estaba en contra de él. Las encuestas ni siquiera lo dibujaban. Y habló claro. Y la gente está muy resentida con la desatención, con la caída de la economía, con este tipo de actitudes que dicen el pueblo sucio, cochino, informal, es el que causa la recesión y la pandemia. El pueblo no es tonto, está ofendido. Ahora, tiene que haber un líder. Bolsonaro tuvo la habilidad de encandilar a los brasileros. Y no es usual que en América Latina aparezca gente que habla fuerte y claro. El que habla fuerte y claro esta vez gana. Y el que dé ese discurso contestatario, cada día más parecido a Vizcarra, la va a tener más difícil que el del otro lado. Porque va a ofrecer lo mismo que Vizcarra, que no está funcionando. Sí, pues, bueno, no sé si, Fernando, algo más para terminar. No, muy interesante. Bien, muy interesante. Creo que Depende, yo sí creo que es el cambio de actitud, ¿no? El cambio de actitud. Facilitar las inversiones, ¿no? Porque están muy maduras, están a la espera de los permisos. Simplificar, digitalizar, ponerse pro inversión, pero de verdad, ¿no? Y en la medida que eso ocurra, rebotaremos. En la medida que no ocurra, seguiremos cuesta abajo. Sí, pues. Muy claro, como siempre, Carlos. Gracias. En definitiva, claro, dos grandes tipos de propuestas, ¿no? Señores, tenemos que generar riqueza, una. La otra es, vamos a redistribuir la riqueza existente. Son las dos. Mira, solo termino con esta idea. Nada reduce más la incidencia de pobreza que una mayor tasa de inversión privada. Ninguna variable. Claro. Todos los economistas de todos los colores, la correlación entre estas dos variables en la historia peruana en los últimos 20 años es muy sólida. Simplemente. Pero nos han hecho creer que no se puede decir eso. Hay que ignorar la realidad. Lamentablemente hemos llegado a un colapso de inversión, una de las variables que más cae en este momento, y eso va a enervar pobreza de gente a la que nosotros queremos, a nuestro pueblo, a nuestra gente. El candidato que desarrolle esa empatía va a reinar la elección. Bien, bueno, ha sido interesante. Muchísimas gracias a Carlos por tu participación en la Cuadratura del